Cordial saludos, mi nombre es Yerlin Mena Córdoba de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, Facultad de Ingeniería en Telecomunicaciones, Informática, Electrónica y Telecomunicaciones, séptimo semestre, exposición de osciladores. Oscilador puente de Wien. El siguiente proyecto es un generador de señal senoidal, conocida con el nombre de oscilador puente de Wien. Fue desarrollado por el físico alemán Max Wien en el año 1891. El circuito es como se muestra a continuación. El oscilador puente de Wien tiene dos partes principales: un filtro pasabanda que se encarga de generar la oscilación a una frecuencia igual a su frecuencia central, y un amplificador no inversor que mantiene la ganancia del oscilador en 1. El filtro pasabanda tiene como entrada la salida del amplificador operacional V0 y su salida Vx se realimenta al pin no inversor del mismo amplificador. En vista que la salida del filtro está atenuada, ya que un filtro pasivo con las resistencias Rf y R1 se realiza el ajuste para que la ganancia A sea la unidad. Entonces primero se realizará el análisis del filtro pasabanda. El circuito del filtro es el siguiente. La función de transferencia es la siguiente: V sub x sobre V sub 0 por S igual a 1 sobre 3 o S por 3 dividido SR dividido S cuadrado más S por 3 dividido SR más 1 dividido R2. Esta función la comparamos con la función estándar de un filtro pasabanda, que es la siguiente. Entonces, se pueden observar cuatro cosas importantes. La ganancia es de 1/3, el factor de calidad del filtro que es también de 1/3. La frecuencia central F sub 0 es igual a F sub 0 igual a 1 sobre 2 pi RC. La fase de la frecuencia central, frecuencia de oscilación, es de 0 grados. Con lo anterior sabemos que la ganancia que debemos tener en el amplificador no inversor es de 3, ya que la ganancia del filtro pasabanda es de 1/3. Entonces la ecuación del amplificador no inversor es la siguiente: V sub 0 sobre S igual a 1 más Rf dividido R1. Reemplazando la ganancia por 3 y despejando Rf y R1, tenemos lo siguiente, que Rf sobre R1 es igual a 2. Entonces la ecuación de diseño para un oscilador puente de Wien queda que R es igual a 1 sobre 2 pi F sub 0 por C, Rf es igual a 2 R1. Tenga en cuenta, la amplitud de la señal de salida estará entre los voltajes de saturación del amplificador operacional. El valor de C es libre, escoger el más adecuado. Los valores de Rf y R1 son libres, mientras cumplan la relación de Rf y R1 igual a 2. En caso que el circuito no oscile, se debe aumentar un poco la ganancia del oscilador, es decir, aumentar un poco el valor de Rf. Ejemplo: diseño un oscilador puente de Wien para una frecuencia de 300 Hz. Solución: se usará el amplificador LM32A4 y una fuente de dual de 12 voltios. Escoge un valor de C de 100 nanofaradios. El valor de R está dado por R igual a 1 sobre 2 pi R F sub 0 C. R 1 dividido 2 pi por 300 por 1000 por 100 nano igual a R igual a 5305 k ohmios. Ahora, como valor de R1 se escoge 5 k ohmios, entonces el valor de Rf sería de 10 k ohmios. El circuito que queda de la siguiente manera:
La simulación es la siguiente. La línea de color azul es la salida del oscilador, V sub 0. Y la línea de color amarilla es la salida del filtro pasabanda, V sub X. Se puede observar que la frecuencia de oscilación es muy cercana a los 300 Hz. Además, la señal de salida del oscilador está contenida entre V sub 0H y V sub 0L. Oscilador por corriente de fase. El siguiente proyecto es un oscilador RC senoidal por corrimiento de fase en adelanto. El circuito está compuesto por dos partes. La primera es un filtro pasalto pasivo de tercer orden RC que desfasará la señal menos 180 grados. La segunda parte es un amplificador inversor que también desplaza la señal otros menos 180 grados y que además se encarga de mantener constante la amplitud del oscilador. Entonces el oscilador tendrá un desplazamiento total de fase de menos 360 grados. Los menos 180 que queda del filtro pasalto y los menos 180 grados que da el amplificador inversor. La salida del oscilador se toma en la salida del amplificador operacional. El circuito es como se muestra a continuación. Se puede observar que la salida del amplificador V sub 0 es la entrada del filtro pasaltos y que la salida del filtro VX se realimenta a la entrada del amplificador inversor. Como la salida del filtro es menor que su entrada, entonces con la resistencia RF y R1 se compensa esta pérdida, haciendo que la magnitud del oscilador sea constante de 1. Entonces se analizará primero el filtro pasaltos. El circuito es el siguiente. La función de transferencia V sub 0 por V equivalente C SCR al cubo dividido SCR al cubo más 6 SCR cuadrado más 5 SCR más 1. Ahora cambiando S por JW tenemos la magnitud es la siguiente. Y la fase es la siguiente. Ya se sabe que el desfase que da el filtro debe ser de menos 180 grados. Entonces tenemos para que tangente de algo sea 90 grados, la única condición es que el denominador sea 0 y que el numerador sea mayor que 0. Entonces igualamos el denominador a 0. Resolviendo esto tenemos que WCR igual a 1 sobre raíz de 6. Y reemplazando en la magnitud tenemos la siguiente forma. Se puede ver que la salida del filtro pasalto es de 1/29 de su entrada, por lo que la ganancia del amplificador inversor debe ser de 29. Tenemos entonces RF sobre R igual a 29. Finalmente la ecuación de diseño son R igual a 1 sobre raíz de 6 por 2 pi FC, RF igual a 29R. Tenga en cuenta, este oscilador genera una señal senoidal. La salida del oscilador se toma en la salida del amplificador operacional inversor. El valor de C es libre. Escoja el más adecuado. La amplitud de este oscilador está dada por los voltajes de saturación del amplificador operacional, es decir, que la señal del oscilador estará entre V sub 0 y V sub 0. En caso de que el circuito no oscile, se debe usar una resistencia de realimentación RF un poco mayor del valor que se halla en las ecuaciones. Diseña un oscilador por corrimiento de fase en adelanto para una frecuencia de 300 Hz. Se usará el circuito integrado LM32 cuadro y una fuente dual de 12 voltios. El valor de C será de 100 nanofarads, aunque se puede escoger cualquier otro. Ahora hallamos el valor de R.
R es igual a 1 sobre raíz de 6 por 2 pi FC. R es igual a 1 sobre raíz de 6 por 2 pi por 300 por 100 nanofaradios. R es igual a 2.165 k ohmios. Ya con R podemos hallar el valor de RF, que es igual a 29. RF igual a 29 por 2.165 k ohmios. RF viene siendo igual a 62.808 k ohmios. El circuito es el siguiente. La simulación. La línea amarilla es la salida del oscilador. Se puede ver que la frecuencia de oscilación es de 300 Hz. Oscilador Colpitts. El siguiente proyecto es un oscilador LC por corrimiento de fase en atraso conocido como el nombre de oscilador Colpitts. Fue desarrollado en 1918 por el ingeniero estadounidense Edwin Colpitts. Tiene dos partes básicas, un amplificador inversor y un filtro pasabajos pasivo de tercer orden, LC. El circuito es el siguiente. La función del filtro pasabajos es generar la oscilación a una frecuencia determinada, en donde además desfasa la señal en voltaje 180 grados. Su señal se realimenta al amplificador inversor, que se encarga de compensar la pérdida que se da en el filtro pasabajos, haciendo que la magnitud del oscilador se mantenga constante de 1, en donde también desfasa la señal de voltaje otros 180 grados, dando en total un desfase de 360 grados. El circuito del filtro LC es el siguiente. Las funciones de transferencia en voltaje y corriente de filtro son las siguientes. Las premisas de diseño son desfase en la red de alimentación de 180 grados. La pérdida en magnitud que se da en la red de realimentación filtro LC debe ser compensada por amplificador inversor, dado como un resultado una ganancia total del circuito igual o mayor a 1. La red de alimentación filtro LC debe tener un alto factor de calidad mayor a 10. En este análisis se asumirá que Rx es la novena parte de Rx igual a R-9. Teniendo en cuenta lo anterior, la ecuación de diseño son las siguientes. R igual a 90 sobre pi FC. Rx igual a 10 sobre pi FC. L1 es igual a 1 sobre 2 pi f al cuadrado. C. Rf mayor o igual a 105 sobre pi FC, donde R, Rx, L y Rf se colocaron en función del capacitor C y de la frecuencia de oscilación F. Oscilador Hartley. El siguiente proyecto es un oscilador LC por cambio de fase en adelanto, conocido con el nombre de oscilador Hartley. Fue desarrollado en 1915 por el ingeniero estadounidense Ralph Lyon Hartley. Está compuesto por dos partes principales: un filtro pasaalto pasivo de tercer orden, LC, y un amplificador inversor. El circuito es el siguiente. La función del filtro pasaaltos es fijar la frecuencia de oscilación, además de desfasar la señal menos 180 grados de voltajes, y la función del amplificador inversor es compensar la pérdida que se da en el filtro pasabajos, además de desfasar la señal de otro de menos 180 grados en voltaje, en total un desfase de menos 360 grados. El circuito del filtro pasaalto LC es el siguiente. La función de transferencia en voltajes y en corrientes son las siguientes. Las premisas de diseño: desfase en voltaje en la red de alimentación de 180 grados, compensación de la pérdida que se da en la red de
realimentación. Esta compensación la realiza el amplificador inversor de tal manera que la ganancia total del circuito sea igual o mayor a 1. Al ser un filtro LC se debe garantizar un alto factor de calidad Q mayor a 10. En esta análisis se asumirá que Rx es la novena parte de Rx igual a R menos 9. Teniendo en cuenta la anterior, la ecuación de diseño son las siguientes: R igual a 370 pi FL, R sub X igual a 400 pi FL, C igual a 1 sobre 8 pi F cuadrado L, RF igual mayor o igual a 420 pi FL, donde R, Rx, C y Rf se colocaron en función del inductor L y de la frecuencia de oscilación F. Tenga en cuenta, el valor del inductor L es libre. Escoja el valor que más le convenga. Para aumentar el valor del capacitor C se debe disminuir el valor de L. La salida se toma en la salida del amplificador operacional. Los valores pico del oscilador están limitados a los valores B sub 0H y B sub 0L del amplificador operacional. La fuente de polarización usada debe ser una fuente dual simétrica. La máxima frecuencia que se puede generar depende del amplificador operacional que se vaya a usar. Si se desea manejar alta frecuencia, es recomendable usar amplificadores como el LM318 o similares, que tienen una ganancia ancho de banda grandes. En caso de que el circuito no oscile, se debe aumentar un poco el valor RF, y en caso de que el circuito se oscile, pero la señal de salida salga saturada, se debe disminuir un poco el valor de RF. Oscilador a cristal. Vamos cómo es el circuito equivalente de un cristal. La frecuencia natural de oscilación del cristal depreciando R y C es F sub S igual a 1 sobre 2 pi raíz de LC. Esta es la frecuencia de resonancia en serie Fs de la siguiente figura, y es la frecuencia de oscilación de un circuito oscilado en cristal en serie. Vamos a ver cómo es un circuito oscilador a cristal en serie. Si se pretende realizar un oscilador a cristal en paralelo, deberá utilizarse la frecuencia Fp, que es la frecuencia de oscilación en paralelo. En este caso, el cristal presenta una impedancia inductiva y la frecuencia de resonancia dependerá de los componentes externos al cristal, que serán condensadores y esta impedancia inductiva del cristal. La frecuencia de oscilación de un circuito oscilador a cristal en paralelo varía alrededor de un 3% por encima de la frecuencia natural de oscilación del cristal. Observa que los condensadores C1 y C2 forman con el cristal un circuito. Como el cristal se comporta como una inductancia, podemos sustituirlo por una bobina tal y como a continuación se muestra. Compare este oscilador con los expuestos hasta este momento, a cual se parece a un oscilador Colpitts con amplificador inversor, ¿verdad? El cálculo de frecuencia de oscilación es el mismo y el cálculo de ganancia de realimentación es casi el mismo, aunque si desechamos R2 serán idénticos. Gracias.